Barroco hispanoamericano. Barroco hispanoamericano se produce en América y es el cruce, fusión de dos culturas, la precolombina y la hispanoamericana. Esto viene desde cuando en Europa, con la característica, los clasicismos, el manierismo, el renacimiento, y donde todo comenzaba con el mundo medieval, acá se ve mixturado con una mano de obra local. O sea, no había una teoría arquitectónica, o sea, el contexto era totalmente diferente. Acá cuando los españoles vinieron a imponer una cultura, una religión, una lengua, se encontraron con los movimientos sísmicos y que los indios no vivían en espacios exteriores, solamente vivían en espacios exteriores. Por eso no se conocía ni el arco, ni la bóveda, ni la cúpula, ni nada de eso. Los primeros pasos arquitectónicos que se realizaron fueron los conventos fortalezas. Los conventos fortalezas y alrededor se iban armando los pueblos. ¿Qué es un convento fortaleza? Bueno, está conformado por el cuerpo principal, que es la iglesia, claustro, con las viviendas de los conquistadores alrededor, una iglesia y adelante una especie de plaza o patio con 4 pabellones en las puntas, que era donde evangelizaban a los indios. Fueron los primeros espacios para evangelizar indios. Se decía fortaleza porque justamente cuando había revueltos, justamente los españoles se resguardaban ahí, funcionaba como una fortaleza. Los que más nos acuerdan, los que están en pie hoy en día, son los de Acolman y West Hot 5. Lo mismo, cuerpo principal, que es la iglesia, no hay capillas laterales, tenemos el claustro, vivienda de los conquistadores, iglesia, empiezan a aparecer las proyecciones de bóveda, los muros eran de gran espesor, entre 1 metro, 1,5 metros. Luego pasamos a las leyes de Indias. Las leyes de Indias justamente se conforman a partir de 2 ejes cartesianos, donde en el medio se concentraba la plaza y alrededor se iban poniendo los edificios más importantes, como por ejemplo las catedrales o las viviendas de los conquistadores. Luego, a partir de un sistema ortogonal, se fueron armando grillas y se decía que la ciudad debía crecer exponencialmente hacia 4 de sus lados. Como por ejemplo la ciudad de Cusco, Lima y México. Buenos Aires solamente puede crecer hacia 3 de sus lados porque de un lado tiene el río. La ciudad de Lima tiene la particularidad que las viviendas de los conquistadores son de patio y tienen balcones en saledizo que justamente son para enfriar los espacios interiores. Cuando hablamos de las catedrales, una catedral tipológica tiene capilla, nave lateral, nave principal, nave lateral, capillas laterales. Se podía entrar por los laterales, se desarrollaron las torres, que justamente iban apareciendo las cúpulas, y se iban agregando espacios al cuerpo principal según necesidades. Y no tenían nada de barroco. Se decía que eran barrocos porque justamente coincidía con el barroco de Europa y por su ornamentación. Como ejemplo tenemos la Catedral de Cusco, México, Lima y Buenos Aires. La Catedral de México es igual, pero justamente no tiene naves laterales, no tiene un desarrollo de planta, pero es muy funcional y geométrica. La de Buenos Aires es igual, pero tiene más naves. Y la de Lima es igual que la de México y la de Lima, pero se empieza a ver mucho más la fachada, retablos, y justamente que nos recuerda al barroco churrigueresco. Cuando pasamos a Argentina colonial, la iglesia de Casabindo, justamente son iguales que una catedral, pero más chicas. También se trabaja con nave principal, alguna capilla lateral, gran desarrollo de cruz latina, pero dentro de la planta, dentro de la geometría. El techo se arma como si fuera que la cubierta continúa, para luego generar una capilla abierta para que sea de protección para el sacerdote, y el retablo tiene un gran desarrollo, que es volumen
volumen blanco a la cal con los materiales del lugar. Y empiezan a aparecer las torres bajas, que son justamente producto de los movimientos sísmicos. Acá, por ejemplo, tenemos también la Catedral de Córdoba. La Catedral de Córdoba, lo mismo, es una nave principal, capillas laterales, cúpula, proyección de bóvedas, y un gran gran pórtico de acceso. Un gran pórtico de acceso. Que justamente nos recuerda a Palladio, el Renacimiento, ¿no? Luego pasamos a Estancia de Altagracia. Estancia de Altagracia son cascos de estancias sustentables, donde también tenés el cuerpo principal, que es la iglesia. Empieza a aparecer en la planta las formas curvas, una planta de patio con justamente alrededor los establos. Los establos obrajes. La casa del Virrey Sobremonte. Casa del Virrey Sobremonte solamente se puede ingresar por la esquina y no tenía chavas. Cabildo de Córdoba. Cabildo de Córdoba, en la planta baja estaba la municipalidad y en el primer piso estaba el virrey. San Ignacio Mini, son las ruinas de la iglesia de San Ignacio. Justamente, una plaza central donde alrededor estaban las viviendas de los conquistadores y del otro lado estaban el convento. Justamente la característica de la piedra roja, es decir, el asperón. Cuando venimos para Buenos Aires, pienso en la Recoba. La Recoba era justamente dividida en dos la galería. Era una galería que estaba dividida en dos por la Recoba y se sacó justamente para abrir Avenida de Mayo y se corrió la pirámide. La iglesia del Pilar, justamente donde tuvieron los jesuitas, por eso tiene un gran desarrollo. Me recuerda a la iglesia del Jesús de Viñola. Capilla lateral, capilla principal, capilla lateral, nave principal, nave lateral, capillas laterales, perdón. Nave principal, capillas laterales, cúpula, bóveda. Exactamente. Elementos que nos recuerda a Alberti y a Palladio. El Cabildo de Buenos Aires le quitaron 3 arcadas de un lado y 3 arcadas del otro, para justamente abrir la Avenida de Mayo, y la torre no es la original. Y tenemos la última manzana de las luces, que es justamente lo mismo, tuvieron los jesuitas, por eso tiene desarrollo, saben, de arquitectura, y nos recuerda a el Jesús de Viñola, donde tiene nave principal y capillas laterales. Eso fue todo el barroco americano.